En esta lección vamos a aprender a crear una gráfica de Pareto. El diagrama de Pareto, como lo conocemos como el 80-20 o 20-80, es una representación visual muy útil para analizar datos. Pero eso es algo muy complejo en Excel e inclusive en Power BI. El gráfico de Pareto nos proporciona información de un producto o categoría en una gráfica de barras y una escala acumulativa para comparar toda la información de las gráficas de barras. Esta gráfica es muy útil para analizar datos de ventas, cartera, etc. En esta lección vamos a poder visualizar o crear este tipo de gráfica. Vamos a Power BI. Ok, primero vamos a crear una nueva medida llamada RAN2, porque en esta ocasión vamos a rankear basado en la marca y no en los modelos de layout. Vamos ahora a New Measure. Se va a llamar esta medida RAN2. La función RANX que aparece al select data marca, cerramos paréntesis, coma y colocamos la medida que se llama total ingresos. Aquí la tenemos, la pasamos a la tabla y aquí entonces rankeamos de menor a mayor. Listo. Ahora vamos a crear una segunda medida que va a ser un acumulado de los ingresos. Pero en esta ocasión vamos a utilizar también una función que se llama TalkNote. Aunque suena igual a RAN, no es lo mismo, ya que TalkNote no devuelve un valor para cada fila como lo hace RAN. Esta función tiene cierta complejidad. Sin embargo, TalkNote tiene la función de escoger o seleccionar los mejores artículos o productos. Para nuestro ejemplo va a seleccionar las mejores marcas y va a ir entonces acumulando. Pero para que esta función funcione correctamente debe estar combinada con otra función, porque por sí sola no es muy útil. Es decir, que no tiene ningún funcionamiento y no presenta datos. Y pareciera que es una función totalmente innecesaria. Pero cuando la combinamos, entonces vemos las ventajas que ella ofrece. Listo. Una vez dicho esto, vamos ahora a crear la nueva medida de nuestro acumulado. Nosotros ya conocemos dos formas de acumular, que es acumulando utilizando la función total year to date y también utilizando calculate para crear acumulado. Y en esta ocasión vamos a acumular utilizando la función TalkNote, pero basadas en las medidas, ya que cuando acumulamos utilizando calculate, lo hacemos utilizando los valores de una tabla en una columna. Entonces, para ello vamos a utilizar calculate. Aquí aparece la expresión que es total ingresos, coma. Vamos a utilizar la función ahora TalkNote. Aquí la vemos. La n representa es el valor y para ello nuestra n va a ser el RAN. Se conecta a la tabla, va a ordenar conforme a la expresión y entonces se le da también un orden. Para este ejemplo vamos a utilizar como valor n la medida llamada RAN2. Abrimos aquí los corchetes, RAN2, coma, al select la tabla data marca, cerramos paréntesis y nuevamente colocamos aquí total ingreso. Le estamos diciendo que sume el total ingreso basado en la columna de RAN que vaya acumulando al seleccionar la información de la marca. Es decir, que se pueda hacer una filtración de manera selectiva del total de los ingresos. Le damos Enter y lo pasamos ahora aquí acumulado a la tabla. Le damos un formato. Vamos a darle aquí formato. Y como podemos apreciar, va a venir acumulando basado en la columna de ranking que se le dio.
La otra medida ahora que vamos a crear va a ser la medida del total de los ingresos, es decir, el valor acumulado entre el total de los ingresos. ¿Ok? Y para ello vamos a crear una medida que se llame al ingreso, es decir, mi valor total. ¿Ok? Vamos ahora a New Measure. Se va a llamar al ingresos, calculate, la función calculate, la expresión sum de suma, data ingresos, cerramos paréntesis, coma, al select, es decir, que sume toda la información que tenemos en la columna de ingresos. Al select data. ¿Listo? Le estamos diciendo suma de información de data ingreso y suma toda la selección de la base de datos data. Enter. Vamos a pasarlo a la tabla para que lo podamos apreciar. Le damos formato aquí. Y como podemos apreciar, está trayendo la información solamente de mi total para cada fila. ¿Listo? Ahora vamos a crear el Pareto, es decir, la gráfica de línea que va a ir acumulando. Nueva medida. Y se va a llamar Pareto porcentaje. Vamos a dividir el acumulado entre al ingreso. Para ello vamos a utilizar ahora la función divide acumulado, coma, que divida entre al ingreso. Cerramos paréntesis, enter. Lo pasamos a la columna y vamos a convertirlo en porcentaje. Y como podemos ver, va a venir calculando el porcentaje hasta llegar a un 100%. ¿Listo? Ahora bien, una vez que hemos creado todas nuestras medidas, vamos a proceder a crear nuestra gráfica de Pareto. Para ello vamos a utilizar la gráfica de líneas y columnas que aquí aparece. Le damos clic, la colocamos acá en el panel, ampliamos un poco, vamos a Data, elegimos acá la marca, colocamos el total de ingreso en la gráfica de columnas, damos clic donde vemos los tres puntitos, elegimos ordenar por ingresos, ahí la ordena, y ahora la parte de Pareto, que de porcentaje, lo colocamos como gráfica de líneas. Y aquí lo tenemos. Vamos al modo foco y podemos ver que esta compañía prácticamente su 80-20, es decir, su 80% corresponde a las ventas de la marca Toyota. Y si vamos un poco más abajo, podemos observar que el 60%, es decir, que a partir del 40 hacia arriba, que corresponde al 60%, está concentrado en 4 marcas que es Hyundai, Kia, Audi y Toyota. Esta es la ventaja que ofrece cuando utilizamos gráficas de Pareto, que nos permite identificar dónde está concentrada la mayor cantidad de las ventas de nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, en esta lección hemos aprendido cómo crear una gráfica de Pareto.